Hola, hoy vamos a revisar un problema que tiene que ver con la conservación de la energía mecánica. Para recordar lo que ya hemos visto, eh, tenemos que la siguiente expresión debe cumplirse. La energía mecánica en un punto debe ser igual a la energía mecánica en otro punto, llamémosle A y B, más el trabajo que realiza la fuerza de roce. Recuerden que esta expresión que tenemos acá se cumple. Ahí esa expresión se va a cumplir cuando tengamos solamente actuando la fuerza de roce, ya que hay otras fuerzas que son no conservativas y esta expresión es solo para la fuerza de roce, para que lo puedan recordar. Dejémosla ahí. Entonces, en nuestro caso, que se nos presenta aquí en el enunciado, tenemos este bloque que se va moviendo con cierta velocidad o con cierta rapidez, baja a un segundo plano que está un poquito más abajo, a otra altura, y después sube a un plano que está más arriba que el primero, donde al final va a comprimir un resorte hasta que se detiene. Eso es lo que nos dice el enunciado. Tenemos los datos ahí de las alturas, la masa, la rapidez y la constante del resorte, y además nos dicen que todos los planos son lisos. Eso significa finalmente que no vamos a tener roce, va a ser cero. Por lo tanto va a ser algo más simple y nos vamos a quedar entonces con que simplemente la energía mecánica en el punto A va a ser igual a la energía mecánica en algún otro punto, por ejemplo el punto B. Ahora, cuando si se fijan bien en lo que está en el dibujo, el punto B es antes de presionar o antes de golpear el resorte. Por lo tanto, una vez que golpea el resorte, este se va a comprimir y va a llegar, digamos, por acá. Lo que comúnmente podemos hacer ahí es imaginar otro punto, un punto C, que es cuando ya el resorte esté comprimido. ¿Ok? Pero la primera pregunta nos hace mención del punto B, o sea, aquí, antes de, antes de golpear o de presionar el resorte. Entonces lo que debe cumplirse es lo que habíamos dicho recién. En el punto A, en este punto que está por acá, porque ese punto, bueno, porque en este punto tenemos la información necesaria, tenemos la altura, tenemos la rapidez, etcétera, y entonces podemos saber la energía mecánica en ese punto y queremos saber qué pasa en el punto B. Así que en términos de la conservación de la energía, lo que nos conviene hacer es comparar ambas energías, comparar sabiendo que en realidad son iguales, pero para poder calcular lo que nos están pidiendo. Así que hagamos la parte A. Entonces lo que debe pasar con esto es que si elegimos el punto de referencia o la altura de referencia en este punto que está aquí, recuerden que eso es arbitrario, simplemente estamos usando ese punto como referencia, entonces nos vamos a encontrar que en A vamos a tener energía potencial gravitatoria, M por G por H1 dice ahí, ¿no? Eso es debido a la altura con respecto al nivel de referencia. Pero además, según el enunciado, el objeto se va moviendo. Entonces tenemos energía cinética también en el punto A, ahí. No hay ningún resorte en este punto, así que no vamos a tener energía elástica. Eso sería en el punto A entonces. En el punto B tenemos la igualdad, entonces lo que nos vamos a encontrar es que está aún más alto con respecto al nivel de referencia, entonces vamos a tener energía potencial gravitatoria y ahí la altura es h3, ¿no? Ahí está el valor en el enunciado. En el punto B, ojo con esto, es antes de golpear al resorte, todavía se va a ir moviendo. El resorte lo va a detener, pero antes de que golpee el resorte, entonces se va a ir moviendo, por lo que va a tener energía cinética, pongámosle B, ahí tenemos. Recuerda, según lo que hemos estado comentando, en el punto B aún no golpea el resorte, aún no lo comprime, por lo que no hay energía elástica en este caso. Así que la ecuación nos va a quedar simplemente como lo que acabo de escribir aquí. ¿Ya? Ahora, ¿qué conocemos y qué no conocemos? Si ustedes se fijan, conocemos casi todo. Está la altura, G lo conocen, la masa la tenemos ahí, la rapidez en el punto A la conocemos, la altura 3, H3 la conocemos, la masa la conocemos, lo que no conocemos es la rapidez en el punto B y eso es justamente lo que nos están preguntando. Así que vamos a despejar B y veremos qué es lo que nos da. Fíjense en primer lugar que las masas se repiten en todos lados, así que puedo dividir toda esta ecuación
por m, y eso va a hacer que se eliminen las masas. Nos va a dar lo mismo cuánto es el valor de la masa en este caso. ¿Ok? Así que despejamos y veamos qué obtenemos. Entonces, calculemos cuánto vale la rapidez en el punto B. Para eso tenemos que despejarlo. Ok, entonces, si ustedes hacen el proceso de despeje, que yo ya lo hice aquí, pero solamente estoy poniendo el resultado, deberían obtener algo como lo que acabo de escribir. Así que si ponemos ahora los datos que tenemos, hagámoslo aquí al ladito, entonces el resultado que vamos a obtener es el siguiente. Fíjense entonces que al ir más alto, al estar más arriba, por supuesto la rapidez va a ser menor que la que teníamos originalmente. Nos dio lo mismo, como pudieron fijarse, lo que pasó aquí entre medio, ¿no? En esta parte donde hay un plano más bajo, a menos altura, en realidad a esta ecuación o a este principio que estamos utilizando no le importa mucho, solo le importa mucho, solo le importa, quiero decir, que comparemos el punto A en este caso con el punto B, que es donde tenemos la información y es donde queremos obtener información. Solamente nos va a interesar el resto del recorrido del objeto cuando exista fricción, como veremos en otro de los problemas. Vamos a la parte B para terminar este ejercicio. Entonces, ahora necesitamos comparar dos puntos, de nuevo, ¿no? Entonces podemos comparar ya sea el punto A, ya lo hemos visto, sabemos los datos de ahí, con el punto C, en este caso, ¿no? Porque queremos saber la máxima compresión del resorte, cuánto se comprimió al objeto haberlo empujado. Así que tengo que colocar el punto C en alguno de los valores para poder comparar, pero el otro punto puede ser el A, como les decía, como también podría ser el B. Cualquiera de ellos nos va a funcionar ya que tenemos los datos de esos dos puntos. Vamos a escoger en este caso el punto A nuevamente, punto A que ya conocíamos. Esa energía que teníamos originalmente, ¿no?, va a ser igual a la energía mecánica, pero ahora en el punto C, recuerden, ahora va a estar comprimido el resorte, así que nos ubicamos en ese punto, y como no hay roce, en este caso, en ninguno de estas situaciones, no va a haber trabajo que realice el roce, ninguno de ellos. Así que la ecuación va a quedar tal como está ahí. Eso implica que, vamos a copiar lo que teníamos antes, eso es igual a lo que suceda en el punto C. Entonces, si se fijan en el punto C, el objeto está a cierta altura desde el nivel de referencia, tiene energía potencial, ya que el resorte va a estar comprimido, pero a la vez va a estar detenido, por lo tanto no tendrá energía cinética. Así que nos vamos a quedar con la energía potencial gravitatoria más la energía elástica. Ahí está. Está detenido en este punto, recuerden. Así que no va a haber energía cinética. Esta es la expresión entonces que tenemos que resolver, y la pregunta en este caso se centra en la variable x. X es nuestro objetivo. Queremos saber cuánto vale x, que es la compresión del resorte. Así que nuevamente vamos a tener que despejar y lo vamos a hacer aquí abajito. Por lo tanto, x. Ya, y si hacemos el despeje de todo esto, que lo pueden hacer ustedes también para comprobar, nos da este valor para x. Por supuesto, el valor de x debe salir positivo, así que ahí hay que tener cuidado. Fíjense también que la constante del resorte quedó dividiendo acá. Eso suele ocurrir también. Veamos, ahora reemplacemos por los valores, digo, y veamos qué es lo que obtenemos. La raíz entonces de... Ya, y el resultado que obtenemos entonces es aproximadamente 0,27 centímetros, redondeando de nuevo al segundo decimal. Esto es una distancia, ¿no?, es la compresión del resorte, por lo tanto está en metros, y eso, si queremos traducirlo, es simplemente 27 centímetros. Ahí, si es que quisiéramos escribirlo en otra unidad. Ok, entonces con esto tenemos el problema terminado, tenemos la compresión del resorte aquí, y tenemos la rapidez en el punto B, que son las dos cosas que se nos ha pedido. Listo, nos vemos en el próximo video.